Permítame leer un solo verso. Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, ¿sabía usted que el nacimiento de Jesús, a quien se llama la primera venida de nuestro Señor, no vino por una cuestión humana, sino porque la Biblia dice el tiempo se había cumplido? La Biblia es exacta al describir la profecía. Dice: y habiéndose cumplido el tiempo, nació Jesús, el Hijo de Dios. Pero para la segunda venida de Jesús a la tierra, ya no a nacer, ya no a meterse en el vientre de una mujer, sino para venir a levantar a su pueblo, resulta que es responsabilidad de la iglesia provocar la venida de Jesús. Como me acabo de oír, se lo vuelvo a repetir para que usted que esté pueda aprender cómodo, tranquilo allí. La primera venida de Jesús, que fue cuando se metió en el vientre de María, fue provocado por Dios mismo, cuando se dice que en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado o en el cumplimiento de la profecía, nació el Hijo de Dios. Allí no hubo una intervención humana en el sentido de provocar algo, sino fue en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios. Pero para la segunda venida de Jesús a la tierra, no se dice que hay una profecía a la cual se va a tener que cumplir para que venga el Señor Jesús. Por el contrario, está tan escrito, tan claro en la palabra del Señor, que dice: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acabó de oír, lo escuchó, lo está leyendo, indicando esto, que la señal más poderosa que podemos tener para la venida de Jesús no son los temblores, no son los terremotos, no son los desastres naturales. Todo eso son señales que están escritas en Mateo 24, pero la señal más poderosa dice que es cuando sea predicado, escuche, cuando sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones, no a un barrio, no a una pequeña comuna, sino dice a todas las naciones, dando a entender que la iglesia tiene que tomar el desafío de pensar en naciones, de pensar en países y no en pequeñez como en barrio o barriada. Y escúchame esto, no tome mal mis palabras, yo no estoy menospreciando de ninguna manera, por favor, porque así empezamos todo. Así empecé yo, creyendo por una barriada, creyendo por un lugar pequeño, pero tenemos que entender que Dios no solamente ama una barriada, Él está esperando la salvación de naciones y de países. La pregunta que yo tengo es: ¿cuál es la prioridad de la iglesia el día de hoy? ¿La iglesia está pensando en una evangelización nacional o la iglesia está pensando en una evangelización mundial? Permítame decirle que son muy pocos. La mayor parte solo está pensando en iglesias grandes, mega iglesias, construcciones enormes, y todo eso tiene su lugar y su espacio. No estoy en contra. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dejar de pensar en iglesias desde adentro para empezar a ver la venida de Jesús provocada por la iglesia desde afuera. ¿Me oyó lo que acabé de decir? Es decir, si yo estoy solamente pensando en mi iglesia, 1000 personas, 2000 personas, y hago una mega iglesia, pregunto, ¿dónde está el evangelismo nacional? ¿Dónde está el salir a predicar a Jesucristo? ¿Dónde está para que luego que conquistemos este país pensemos en ayudar a cómo evangelizar los otros países? Allí es donde entra el evangelio cambia, o puede entrar alguna estrategia que Dios te haya dado a ti.
Como esta semana me encontré con una persona mientras hacíamos el Evangelio Cambia y se me acercó y conversamos un momento y me decía: pastor, algo parecido a lo que usted hace, yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y estamos ganando almas, estamos predicando. Solo una cosa que le comenté al final, le cambió totalmente, como yo dije, le rebobinaron la cabeza, porque al final me dice: hacemos todo esto, la gente se convierte, pero la gente no llega a mi iglesia. Entonces le dije, es que cuando salimos a evangelizar, la meta final no es necesariamente que se congreguen en nuestra iglesia. Es decir, cuando evangelizamos no estamos pensando en llenar nuestra iglesia, que lamentablemente ese es el punto más débil, pero sin embargo el que más hace énfasis, todos los métodos de estrategia es salvar las almas, pero que se queden con nosotros. A lo mejor no es un buen negocio para alguien, pero es un buen negocio para el cielo. Es un buen negocio para Jesús, porque si la gente no se queda con nosotros, pues váyase a otra iglesia, porque no estamos llenando las iglesias, estamos llenando el cielo. Como me acabó de oír. Yo con el Evangelio Cambia, y usted con cualquier estrategia que Dios le dé, no tiene que pensar necesariamente como que su iglesia se va a llenar. Debemos tener un pensamiento de que es el cielo que se está llenando y estamos provocando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ver a Jesús. Yo no quiero morir y que los gusanos se me coman mi cuerpo. Yo quiero ser transformado. La Biblia dice: y lo corruptible por incorruptible, y este cuerpo mortal en inmortal, seremos transformados. Yo quiero vivir con la gracia de Dios, esperando que yo no voy a morir y que usted tampoco va a ver la muerte, sino que somos la generación, escúcheme esto, que somos la generación que seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Le desafiaba en esta semana a mi iglesia y le decía: ¿qué vamos a hacer para evangelizar nuestro país y luego para ayudar a evangelizar otros países? Es allí, esa es la razón por la cual Dios permitió que tú sintonizaras este programa, para preguntarte: ¿qué estás haciendo? Pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llenando el cielo de almas? ¿Estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos provocando la venida del Señor Jesús? La Biblia dice en Apocalipsis: y las naciones que fueron salvas, indicando que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo habrán naciones completamente salvas. Nos hemos emocionado demasiado al pensar en un país como Guatemala, que llevan más del 60% de cristianos. ¿Y por qué no podemos pensar aquí en nuestro país que podemos nosotros colocar esta etiqueta o este nombre o esta marca de decir: podemos poner a nuestro país, el Ecuador, de rodillas ante Jesús? Ese es mi desafío. Por eso vengo y por eso tú te conectaste en este programa, para decirte que es hora de abandonar las cuatro paredes de nuestra iglesia y es hora de salir, ganar almas, predicar, hacer famoso el nombre de Jesús.